Dios te bendiga, buenos días o buenas tardes y para otro quizás como en mi caso, buenas noches. Es un placer una vez más poder tener este tiempo de compartir palabra de Dios, de compartir un mensaje de parte de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para aquellos que estarán escuchando en esta hora. Preguntaba estos días qué es lo que está sucediendo en el mundo entero y podía ver cómo multitudes están viviendo una tremenda confusión, una tremenda tristeza, dolor, y se ha desparramado por todos lados esta opresión. El hecho es que es natural que el mundo, la gente que no conoce a Cristo, pueda vivir este tipo de situaciones. Pero lo que no es natural es que muchas veces veamos la iglesia estar viviendo en desesperación. Y venía a mí una pregunta que tiene que ver con el mensaje de hoy. Hay un pasaje allí en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el cual quiero compartirte, porque creo que es un pasaje que nos va a dar luz sobre lo que está sucediendo en este tiempo con la iglesia. La pregunta que yo me hacía era por qué la iglesia está inmersa en el caos, la corrupción, la incertidumbre y el temor. Porque como dije, natural es que el mundo pueda estar viviendo esto, pero la pregunta es por qué la iglesia también está viviendo de esta manera. Y titulaba este mensaje Caminando por las sombras, porque recordaba el momento en que el Señor Jesús decía que el que anda de día no va a tropezar, pero el que camina por las sombras seguramente sí va a tropezar. Así que podamos nosotros sacar provecho de la Escritura, la Escritura pueda darnos luz, con el fin de que podamos en este tiempo revertir un montón de cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas. Como te dije, el pasaje se encuentra allí en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14. Y dice así dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Aquel a quien hemos de dar cuenta se llama nada más que Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el consumador, el autor y consumador de la fe, aquel quien es la puerta a la salvación. Y entonces cuando yo leo este pasaje de Hebreos, me llama la atención algunas cosas. Como te decía hace unos días, he pensado en que hay mucha necesidad en la iglesia de una palabra pura, una palabra, una enseñanza no adulterada. Hay necesidad de poder ser llenos del Espíritu, y esto es todo el tiempo hasta el día que Cristo venga. Mientras tanto, nosotros tenemos no solamente el deber, sino tenemos el derecho dado por Dios de poder utilizar su palabra para que seamos santificados, seamos fortalecidos, seamos corregidos en el amor del Señor. Y entonces veo en la Escritura que hay tres cosas que realmente me llaman la atención. Cuando leo este pasaje, lo primero que veo es que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y medito un poco en esto porque cuando vemos este pasaje, vemos que al decir que la palabra de Dios viva, quiere decir que no deja de ser. La palabra de Dios es siempre. Fue, es y la palabra de Dios será. La palabra de Dios vive. La palabra de Dios no cambia. Los que cambian son los predicadores y muchas veces cambian el sentido de la palabra. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios nunca dejará de ser. Y como dice allí el texto, es eficaz, es poderosa. Es una palabra que va a traer a nuestras vidas lo que estamos necesitando para poder cambiar. Es como ese espejo en el cual nosotros podemos mirarnos
y nos va a reflejar lo que somos en realidad. Lo segundo que veo es que la palabra de Dios es una palabra que corta y penetra hasta lo más profundo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra. Es una palabra que tiene doble filo, es decir, corta para el lado que nosotros la usemos, esa palabra nos corta y cala hasta lo más profundo de nuestro ser. Y lo tercero que veo es que nada absolutamente, este texto nos muestra que nada absolutamente se esconde ante los ojos de Dios. Así que tener nosotros en este tiempo la capacidad de meditar en este mensaje. Yo quiero que puedas tomarte un tiempo y decirle ahora al Señor, Señor, háblame. Yo quiero que me hables. Y que después que escuches el mensaje no simplemente cierres allí, sino que te tomes el tiempo de meditar para que Dios pueda ir transformando tu vida. Para que puedas orar y decirle al Señor que pueda transformar tu vida. Recuerdo cuando yo era joven, en el barrio donde vivía, era muy frecuente nosotros ir caminando y ver por las esquinas de nuestro barrio que las luces estaban rotas. Y las luces no se rompían porque simplemente se desgastaban, sino que eran rotas a propósito. Nuestro barrio era considerado en la ciudad como uno de los barrios peligrosos. Era una zona media retirada del centro de la ciudad y entonces ese barrio era un barrio considerado peligroso. La gente que vivía en ese lugar se consideraba peligrosa. El barrio era en algunas partes bastante oscuro. Entonces podíamos ver que las cosas que se hacían allí en el barrio no eran buenas y muchos necesitaban las sombras para que entonces la gente honesta, la gente que gustaba de hacer las buenas cosas, no vean sus malas obras. Por eso pensaba en esto, en el hecho de que aquellas personas necesitaban las tinieblas, necesitaban la oscuridad, porque lo que ellos hacían realmente era algo muy malo. Nadie, como dice el texto nadie escapa al ojo de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Y aunque camines por las sombras, quiero que sepas esto, Él te ve. Si algo me ha quedado muy grabado en mi mente desde pequeño, fue algo que me decía mi mamá, y es el hecho, hagas lo que hagas, vayas donde vayas, te escondas donde te escondas, Dios te ve. Dios siempre te ve. Por eso estas personas que estaban allí en ese lugar, en ese barrio donde vivía cuando era chico, pensaban que ellos podían romper las luces y entonces allí se ocultarían de la mirada de todos. Posiblemente se ocultarían de la mirada de las personas, pero jamás podrían ocultarse de la mirada de Dios. Cuando nosotros meditamos un poco y miramos nuestra sociedad y echamos un vistazo a la sociedad de hoy en la que vivimos, nos damos cuenta de la tremenda carencia de justicia que hay. Todo el mundo está reclamando justicia, todo el mundo trata de que por algún medio se le haga justicia. Todo el mundo reclama. Hemos visto un montón de marchas, pero parece que nadie hace caso a sus reclamos. Entonces, ¿cuál es el motivo de dicho desorden? ¿Cuál es el motivo de la escasez de esa justicia que hoy nuestra sociedad vive? ¿Por qué nuestro país, nuestra ciudad, nuestro país está viviendo lo que está viviendo? Una tremenda corrupción en un nivel tan grande y tan visible, pero nadie puede hacer nada. Yo creo que la respuesta está allí, nosotros podemos verla. La respuesta es muy evidente. La respuesta es que esta sociedad está carente y tiene falta de Dios. Esta sociedad tiene falta de Dios y falta de su palabra en sus vidas. Porque el Señor es quien da vida a través de su palabra y a través de su espíritu. Es que desde el principio, si nosotros nos ponemos a recordar, el ser humano eligió dejar a Dios afuera de su vida y tomar sus propias decisiones. Y entonces nos hemos dado cuenta, y algunos han tomado como una fábula, algún cuento que alguien inventó,
la escritura, la Biblia. Las personas piensan que la Biblia es simplemente un libro de cuentos, pero que no fue real. Y yo quiero que podamos entender que la Biblia no es para nada un libro de cuentos, es un libro totalmente real. Un libro que cuando nosotros meditamos en él, como le dijo el Señor a Josué, y ponemos por obra lo que en él está escrito, entonces podremos vivir como el Señor Jesucristo prometió, una vida en abundancia, una vida plena. Y el resultado de que el hombre haya dejado a Dios de lado, de que haya rechazado su palabra, es muy visible. El resultado de todo esto es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad: perversión, desorden, muerte. Porque esto es lo que vemos. Personas que se han pervertido de tal manera que ya no les ha bastado con simplemente pensar en los hombres en hacerse mujer y las mujeres en hacerse hombres, sino que ya la perversión ha llegado a un punto tal de que hay personas que se creen animales y personas que se creen tener un multiforme género. Así que fíjense a qué nivel llegó la perversión de la sociedad, la perversión del hombre, el desorden, el caos y la muerte que vemos todos los días. Verdaderamente, como tantos otros, yo creo que queremos una sociedad mejor, pero lamentablemente muchos declaran abiertamente que quieren una educación laica. Hoy vemos en las redes sociales, hoy vemos en los noticieros, hoy vemos personas que enarbolan banderas allí del LGTB y entonces quieren una sociedad laica, una educación que deje a Dios fuera de su organigrama, un gobierno que deja a Dios fuera de su organigrama, empresas que dejan a Dios fuera de su organigrama, porque quieren una sociedad laica. El tener una sociedad laica, el tener una educación laica, el tener un gobierno laico, significa el hecho de hacer que Dios y su palabra se queden afuera de todo esto, que dejen que el hombre siga gobernando y haciendo lo que quiere. Por eso es que nosotros estamos viviendo lo que vivimos como sociedad. Ahora, hay muchos que se escudan en que no rechazan a Dios. Hay personas que dicen, no, nosotros no rechazamos a Dios, sino a las organizaciones religiosas. Porque he hablado con mucha gente que me ha declarado esto: no, yo contra Dios no tengo nada, yo creo en Dios, pero no creo en las organizaciones religiosas. Pero lo cierto es que esto no es real, porque estos que dicen que no rechazan a Dios, sino a las organizaciones religiosas, lo cierto es que tampoco buscan el derecho donde deben buscarlo. Estas personas se apoyan y confían en su propia opinión, porque ellos no buscan el derecho donde sí está y donde es real. Donde deben buscar es allí, nada más y nada menos que en la Escritura. Por eso vemos que esta sociedad en la cual nosotros vivimos, ellos caminan en las sombras. Caminan en las sombras porque no andan en luz. No andan en luz porque no toman en cuenta lo que Dios ha declarado en su palabra. Nosotros tenemos esa palabra, así como dice el apóstol Pablo allí en Timoteo, segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, es decir, muchos dicen, no, la Biblia la hicieron muchos hombres, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solamente esto, sino que la Escritura misma, dice Pablo, que es útil. Es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, es útil a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ¿cómo puede una sociedad querer vivir mejor, querer tener justicia en su vida, si ha rechazado a Dios y a su palabra? ¿Cómo puede una sociedad laica pretender que haya justicia si no buscan donde Dios muestra su justicia? Si no buscan allí en la Escritura donde, como dice Pablo, esa Escritura es
es inspirada por Dios y es útil para que cuando nosotros estamos haciendo las cosas malas podamos ser corregidos, para que cuando vayamos a ella Dios pueda enseñarnos, entonces podamos nosotros enmendar nuestra vida, para que entonces nosotros tomemos de ella todo el consejo de Dios y podamos hacer, como dice el apóstol Pablo, personas maduras, personas perfectas, personas cabales, personas que podamos estar preparadas para toda buena obra. Es la Escritura, la palabra de Dios, la fuente de toda verdad y de toda justicia. No hay otro lugar donde el ser humano pueda encontrar una mejor referencia, una mejor dirección para su vida. Es esta la que puede preparar al ser humano para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo. Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Separados del Señor, la humanidad no puede hacer nada. Ya hemos visto durante miles de años lo que el hombre ha hecho separado de Dios. Jesús el Señor tenía mucha razón. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y saben una cosa? A veces diríamos, no, pero yo creo en Jesús. Pero lo cierto es que si ignoramos su palabra, lamentablemente no podemos decir que estamos creyendo en Él. Porque la Escritura, toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está plagada de Cristo. Toda la Escritura, absolutamente. Es decir que si la ignoramos o la desestimamos, entonces esto significa que permaneceremos lejos de Él. Por eso cuando vemos una sociedad que dice que ellos no desechan a Dios, sino que desechan las instituciones religiosas, lamentablemente se mienten a sí mismos, porque ninguno va a buscar en la Escritura el consejo para poder enderezar su vida. Y entonces permanecen lejos de Cristo y entonces nada pueden hacer. No pueden cambiar. Siguen atados a sus vicios, siguen atados a malos deseos, siguen divorciándose, siguen matando, siguen teniendo envidia, siguen haciendo un desastre de su creación. Ignorar la Escritura es simplemente esto: permanecer lejos de Cristo. No se puede pretender vivir en justicia e ignorar la palabra de Dios. No podemos, porque el desorden, la perversión y la muerte en la sociedad actual simplemente es el resultado de haber rechazado la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso vemos la sociedad de esta manera. Por eso vemos que nuestro país está sumergido en la desgracia y en la corrupción y en la muerte, porque han rechazado a Dios y han rechazado su palabra. Porque aunque muchos dicen que creen en Dios, lamentablemente vemos que no es así, porque no van a la Escritura. Hace un tiempo atrás, estando trabajando en una casa, una persona llegó muy ofuscada y entonces me dijo que se había enojado con un hombre que le debía dinero y que allí en esa discusión mandó a este hombre muy lejos. Y entonces yo le dije en ese momento: algo que tenés que tener en cuenta es que uno primeramente no debe enojarse con alguien que le debe dinero. Y segundo a tener en cuenta es que la blanda respuesta aplaca la ira. Esta persona se quedó mirando. A los días, una vez más nos encontramos allí en su casa porque yo seguía trabajando allí. Y entonces esta señora me dice que se recordó en medio de una discusión lo que le había dicho hacía unos días atrás. Que estaba otra vez discutiendo con alguien, pero recordó lo que le había comentado. Me dice: ¿de dónde sacaste esa frase que me dijiste? Porque me acordé que la blanda respuesta aplaca la ira, y entonces me calmé y hablé suave y las cosas se arreglaron. Y entonces le digo a esta señora: esa frase está en ese libro que tenés allí en esa mesa, un libro que estaba abierto, y ese libro era la Biblia. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Es que yo leo la Biblia y uso lo que está escrito en la Biblia para vivir una vida mejor. Por eso, si nosotros como sociedad pudiéramos tomar la Escritura y comenzar a aplicarla a nuestra vida, no simplemente estudiar teología, porque hay muchos teólogos que saben la Biblia de punta a punta, pero al no practicarla,
lamentablemente no les sirve de nada. Esto es lo que sucede en la sociedad. Ahora, después también está la iglesia. Y entonces nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en aquella que tiene la escritura dada por Dios como un plan de vida, aquella que ha declarado que la Biblia es la que guía su vida. Mi interrogante es si la iglesia tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia está inmersa en el caos? La iglesia está inmersa en la corrupción. Y la iglesia tiene tanta incertidumbre y temor en estos días. ¿Por qué esto es así? Y entonces sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. La respuesta viene como lo dijo el Señor. Dice el Señor allí en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nos preguntamos por qué la iglesia está en el estado en que está, lamentablemente esta respuesta es demoledora, porque el Señor dice que muchos no amaron la luz. Muchos amaron más las tinieblas que la luz. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es la que alumbra nuestras vidas, es la que se enciende, pero que es la que muestra cuando las cosas están mal en nosotros. Y entonces, en este contexto, cuando nosotros nos encontramos que Jesús está declarando esto, que muchos amaron más las tinieblas que la luz, Jesús no estaba hablando con cualquier persona. Por eso me animo a poder hablarte de esto, porque Jesús estaba hablando en este momento nada más y nada menos que con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, un maestro que enseñaba la escritura. Y Jesús le estaba diciendo a este hombre que había muchas personas que habían amado las tinieblas más que la luz. Había muchas personas que no se acercaban a la luz para que sus obras no sean dadas a conocer porque no eran buenas. Y entonces teníamos allí, frente a Jesús, a una persona que representaba nada más y nada menos que la religión organizada. Una religión la cual en ese tiempo estaba encargada de dar culto a Dios. Pero esa religión organizada a la cual pertenecía este maestro de la ley, Nicodemo, esa religión era una religión hueca, una religión vacía, una religión carente de verdad de Dios. Una religión quizás como la de hoy, la que vive la iglesia en este tiempo. Una religión que usa la escritura para mantener en pie su organización, pero que no le lleva salvación a nadie. Aquellos maestros de la ley tenían el templo en pie, mantenían su organización religiosa, pero ellos no estaban llevando salvación a nadie. En este tiempo, lamentablemente, la iglesia muchas veces usa la palabra para su provecho, pero no están llevando salvación a nadie. Son instituciones religiosas que mantienen sus cultos, que mantienen sus organizaciones, pero no llevan salvación a nadie. Hoy las iglesias, puedo decirlo, hay muchas que están llenas, pero se están perdiendo con pastor y todo. Pareciera increíble. Algunos no pueden creer que en el infierno van a haber muchos pastores. Hay muchas iglesias que están llenas, pero hay muchas iglesias, como dije, que con todo y pastor se están yendo al infierno. Puedo animarme tranquilamente a decir esto porque
No conozco a todas, pero sí conozco algunas y conozco a algunos. Y entonces nos damos cuenta que el proselitismo religioso y no el evangelismo real son los que están llenando las iglesias. Porque hoy hay un tiempo donde hay mucho proselitismo religioso, pero no el evangelio de Cristo. No el evangelio en el cual Jesús comenzó a predicar cuando vino del desierto lleno del Espíritu. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No el evangelio de demanda de parte de Dios, sino un evangelio donde las personas pueden hacer lo que bien les parezca. Muchas iglesias llenas, pero con falta de santidad, llenas de pecados, carentes de amor, carentes de poder y de demostración del Espíritu Santo. Así lo dijo el apóstol Pablo: yo no vengo con palabras persuasivas, con sabiduría humana. Yo vengo a ustedes con poder del Espíritu, con demostración de poder que sale del Espíritu Santo. Vemos iglesias que lamentablemente no tienen idea de lo que es la santidad. Una vez escuché que había que invitar a alguien a predicar y una persona dio el nombre de un predicador, pero alguien dijo no, porque esta persona es muy monotemática y de lo único que siempre predica es de santidad. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el problema de predicar de santidad? Siendo que esto es tremendamente importante, siendo que el Espíritu Santo me daba testimonio de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿de qué sirve tener una iglesia llena, pero que no es santa? ¿De qué sirve tener una iglesia llena, pero está carente del verdadero amor? Y mucho menos hay demostración de poder del Espíritu. Hay iglesias donde a las personas se les hace una oración de fe, y entonces cuando hicieron la oración se les hace creer que ya son parte del reino de Dios. Hiciste la oración de fe, ya está, listo. Ya sos parte del reino de Dios, te anotamos en el reino y está todo listo. Cuando el mismo Señor Jesucristo, allí en Juan, le dice a Nicodemo que al hombre le es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo que si el hombre no naciera de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo puede ser que nosotros a veces escuchemos que hay lugares donde le dicen a las personas que ya una vez que hicieron la oración de fe, ya está, ya es salvo? Hay iglesias donde se les enseña a la persona que esa profesión de fe los ayuda para que ellos sean salvos para siempre. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos allí en Mateo capítulo 10 y el versículo 22 y en Mateo capítulo 24, le dijo a sus discípulos: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús en el libro de Mateo dice 2 veces claramente que iba a haber mucho problema a aquellos que intentan seguirle a Él, que iban a tener muchas dificultades y de hecho muchos iban a enfrentar a la justicia y muchos iban a enfrentar a la muerte. Muchos iban a ser golpeados y maltratados por causa de Él. Pero si Jesús, nuestro Señor, le dijo a esos discípulos que era necesario perseverar hasta lo último para ser salvo, ¿por qué el ser humano, por qué la organización religiosa le hace creer a las personas que puede ser salvo simplemente con el hecho de haber hecho una oración de fe? Simplemente proselitismo religioso, un proselitismo condenado por Cristo, un proselitismo donde el Señor le dijo allí en Mateo capítulo 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren la tierra y el mar para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen más condenable del infierno que ustedes mismos? Miren lo que Jesús veía en el proselitismo religioso. Hoy simplemente es llenan las iglesias, llenan las iglesias.
pero nadie le dice a esas personas la verdad de Dios. No teología, la verdad de Dios que se puede vivir. ¿Qué sentido tiene el llenar un salón, el llenar un estadio, si no se le enseña a la gente esa verdad práctica que Jesús enseñó? Si no se le enseña a la gente que sin santidad nadie verá a Dios. Yo creo que no tiene sentido el acumular un montón de gente en un lugar que nunca será salva si no nace de nuevo. Si solo se les dice, tranquilos, Dios te ama, no importa lo que vos hagas, siempre serás hijo de Dios. No importa lo que vos digas, Dios siempre te va a amar. Hoy vemos en las iglesias una corrupción tan grande. Una iglesia que camina por las sombras. Ministros que ministran las cosas santas de Dios en pecados. Ministros llenos de mentira, de maledicencia, llenos de ambición, llenos de lujuria. Ministros. Ya no estamos hablando simplemente de una persona que llega un domingo a sentarse a escuchar el mensaje, sino de ministros. Hablamos de apóstoles que nombran pastores, que se han casado en segunda, en terceras, cuartas, quintas, y vaya a saber en cuántas nupcias más. Cuando el pastor, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Debe ser sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Debe ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Miren los datos que Pablo nos da para que pueda haber una iglesia santa, una iglesia que esté esperando al Señor, como Él dijo, sin mancha y sin arruga. Apóstoles que se atreven a levantar a cualquier persona. Total, con que estos les den el dinero que ellos están requiriendo, no hay inconveniente. Proselitismo religiosos. Pastores, dice el apóstol Pablo, deben ser maridos de una sola mujer. Una sola mujer. No puede haberse casado 10 veces y pretender ser un pastor. Nadie va a echar a estas personas de la iglesia si se van a congregar, pero no pueden pretender manejar las cosas santas de Dios. Dice Pablo que el pastor debe ser alguien no dado al vino. Y cuando investigaba un poquito en este texto, Pablo está queriendo decir que no tenga por costumbre tomar. Y muchos, lamentablemente, viven atados a vicios. Entonces, ¿qué clase de iglesia estamos alentando? No debe ser el pastor una persona avara que quiera enriquecerse. Y yo no digo que esté mal ser una persona rica. Yo no digo que esté mal trabajar en pos del progreso de nuestra familia y quizás los bienes gananciales que podamos tener. Pero no podemos hacer de la religión, los pastores, algo para enriquecernos. Simplemente con el objetivo de estar beneficiándonos nosotros mismos. El pastor, dice el apóstol Pablo, que debe tener su casa en orden, en sujeción. Y nosotros nos damos cuenta que a veces la familia de los pastores son el peor testimonio que puede haber para la gente. ¿Cómo puede llegar la gente a la salvación en Cristo si hay tanta oposición desde adentro de la iglesia? Qué distinto se organizaba la primera iglesia comparada con la de hoy, Dios mío. Qué distinto. Es muy distinto. Cuando veo la iglesia de este tiempo me doy cuenta por qué la iglesia está como está. Dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es a Él a quien daremos cuenta. Es a nuestro Dios. Pero muchos hoy tienen miedo. Tienen miedo quizás de entrar, como podríamos decirlo, al quirófano de Dios. Muchos tienen miedo de exponerse, tienen miedo de llegar a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios quizás no les guste demasiado. Muchos tienen miedo de exponerse a la luz de la palabra, de exponerse ante el gran cirujano y su verdad. Hay gente que le dice que le gusta que le digan la verdad, pero cuando escuchan la verdad no quieren saber nada. Hay muchos que tienen miedo de la gran luz que existe en la presencia de Dios y miedo del bisturí de su palabra. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nos acercamos a la Escritura, deseosos del Señor, Dios hace resplandecer su luz a través de ella, y lo primero que vemos son nuestras miserias y necesitamos reconocerlas. Hay muchos, lamentablemente, que prefieren caminar por las sombras, pues sus obras no son buenas. Yo quiero que sepas algo, aunque pareciera que no es tan malo como parece. No es tan malo acercarse, no es tan malo exponerse. Dejemos que Dios nos desarme. Pongamos nuestra vida allí en el quirófano de Dios. No tengamos miedo a su palabra, esa palabra pura. No diluyamos, como dije la vez pasada, el mensaje de Dios. Dejemos que el Espíritu trabaje en el corazón. Porque aunque la palabra penetre y a veces nos parta el alma, va a sacar lo mejor. Va a hacer esa transformación que Dios quiere hacer en la vida del ser humano para llevarle a la gloria con Él. Aunque la palabra de Dios desarticule las coyunturas de nuestras estructuras religiosas, aún así, no dejemos de buscar la verdad de Dios. Jamás una verdad disfrazada va a ser mejor que la verdad pura de Dios. Jamás luces de colores mostrarán también los defectos como la luz clara. Termino con esto para que puedas reflexionar en este tiempo. Tuve hace algunos años una experiencia de poder entrar en un quirófano para ser operado, y seguramente a algunos de ustedes les ha sucedido. Y entonces allí en ese quirófano fui expuesto debajo de una luz bien grande, porque las personas que están allí necesitan poder ver bien lo que está sucediendo y lo que están haciendo. Y para entrar en ese quirófano tuve que deshacerme de mis vergüenzas y mis temores, y entonces entregarme a quienes saben hacer lo que tienen que hacer. Tuve que deshacerme de mis vergüenzas. Uno entra allí a un quirófano prácticamente desnudo. Muestra sus vergüenzas, pero también necesita dejar los miedos de lado para poder hacer lo que tiene que hacer. Hay gente que ni siquiera se acerca a un dentista para sacarse una muela. Otros que prefieren prácticamente vivir con dolores antes de ir a un quirófano. Este es un tiempo donde la iglesia está necesitando ir y entrar en el quirófano de Dios. Entrar delante del gran cirujano y dejar que Él haga su obra. Exponerse delante de Dios
y mostrar sus vergüenzas libremente para que Dios opere y quite lo que tenga que quitar. No podemos permanecer y seguir endulzando el mensaje. No podemos seguir, como dije al principio, caminando por las sombras, pretendiendo que Dios no nos va a ver. Porque dice la Escritura que todas las cosas absolutamente, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tomate el tiempo de reflexionar en este día. Tomate el tiempo de orar y estar allí en la presencia de Dios para que el cirujano, con su palabra, pueda extirpar lo que no es bueno. Amado, te bendigo. Espero que esta palabra, este mensaje de Dios, sea de reflexión para tu vida, sea de corrección y pueda ponerte una vez más en el camino correcto de salvación. Gracias por estar. Nos vemos pronto.